La siguiente es una producción del Centro Misionero Bethesda. Palabra de Reino. Estás lleno de la salvación de Cristo, estás lleno de la justicia, de la santidad, de la verdad. Escuelas de formación. Sanidad interior. Testimonios de vida. Tenía 7 enfermedades, mejor dicho, y el trombo que me dio en la cabeza, el doctor dijo que yo no tenía nada. Que ¿Hiciste todos los exámenes? Todos los ¿Y cómo te exámenes, salieron? todos me salieron bien. Entonces yo ¿No podías levantar el brazo? No, me dolía mucho. ¿Y el Señor te sanó hoy? Ya me sanó. Sí, ya volvió a la casa, está buscando trabajo, la honra y la gloria al Señor. Centro Misionero Bethesda Villavicencio Meta les da la bienvenida. Estamos hablando en esta semana de ¿para quién es la sangre de Cristo? Entonces, el primer día vimos que la sangre de Cristo es para Dios. Dios exigió el derramamiento de sangre, de una sangre limpia, pura, de una sangre santa, de una sangre sin contaminación, y por eso envió a su Hijo. Él entregó a su Hijo por amor de ti. Cuando tú y yo entendemos, lo que pasa es que nosotros repetimos cosas y no somos conscientes de lo que repetimos. A veces decimos, de tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo, y no entendemos lo que estamos diciendo. Pero cuando estudiamos, porque esto lo estamos estudiando por encima, sin embargo hemos profundizado un poquitico más de lo que usualmente se profundiza en esto. Estamos diciendo, mi hermano, que la humanidad se perdió y Dios podía haberla dejado perdida. Mucho más porque Dios había dicho que la paga del pecado es muerte y que no había otra solución a la muerte, al pecado, sino la muerte, y que el hombre nace con el pecado, y lo que nace con el ser humano solamente tiene solución con la muerte. Escuche, problema de nacimiento no se soluciona sino con la muerte, y por eso el Señor diseñó algo tan poderoso como fue la muerte de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, por amor de usted y de mí. Y es algo, hermano, que nosotros tenemos que, en oración, pedirle al Señor que nos ayude a entender esto y que nos ayude a creerlo. ¿Sabe por qué? Porque el diablo siempre tratará de que usted y yo pensemos que eso es mentira o que yo no me lo merezco. En la Biblia hay cantidad de personajes, hermano, que le pueden decir a usted lo que usted siente. Cuando uno ve en Jueces, en el libro de los Jueces, Dios se le presenta a un hombre, trabajador, cultivador, estaba escondiendo el producto de su trabajo, y le dice que vaya y con la fuerza, con esa fuerza que él le dio, que vaya y derrote a los enemigos de Israel. Y él dice, no, Señor, yo soy el más pequeño, de la tribu más pequeña, del pueblo más pequeño, yo soy muy pequeño. Espíritu de víctima, pensamiento de víctima, percepción de impotencia. Y a veces, cuando la Biblia nos dice a nosotros que nosotros somos, óigame, real sacerdocio, sacerdotes del rey, real sacerdocio, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios, apenas pasa por aquí sin tocar el cerebro y dice, amén, amén, amén. No, deténgase, porque la sangre del Señor, de mi Señor Jesucristo, no es cualquier cosa para haber traído a usted una salvación o una percepción de salvación momentánea y ya después no, luchando por la salvación. No, Señor, no. No existe un elemento más valioso ni más poderoso sobre la faz de la tierra que la sangre de Cristo. Porque esa sangre sigue activa y es suficiente para lavarle el pecado a todos los millones de personas que hay hoy en día en el mundo si se convirtieran de corazón al Señor. A todos los dejaría igualito de limpios, igualitico, de como lo dejó a usted y me dejó a mí. ¿Está entendiendo lo que le digo? Y por eso Dios reclamó esa sangre, dijo, esa sangre la necesito. Quiero que derrames tu sangre. El Señor dijo, uff, terrible, no hay otra forma. Y papá le dijo, no, yo no puedo cambiar, yo no puedo decir hoy una cosa y mañana otra. Eres mi hijo, pero yo dije que el pecado de la muerte, la paga del pecado se paga con muerte.
Y yo, que porque ahora eres mi hijo, no puedo decir, bueno, cambiémoslo, que no sea muerte, que sean unos juetacitos allí, unos latigacitos y ya, con eso. No, Señor. Necesito tu sangre y toda tu sangre. Necesito que sufras las consecuencias del pecado del hombre, que no son poquitas. Y para poder hacer eso, se lo repito todas las veces que usted quiera y que se me ocurra, porque me parece extraordinario. Esto a mí nadie me lo dijo, esto lo entendí yo por la palabra. En Jesús, su Padre hizo juicio sin misericordia para poder tener misericordia de ti y de mí. Eso es extraordinario, hermano. Mire, cuando usted entiende lo que hizo el Señor, nuestro Padre, entregar a su Hijo, quebrantarlo, cargar sobre Él el pecado de toda la humanidad y derramar toda su ira por el pecado, porque Él es un Dios santo, y derramar toda su ira sobre su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que por amor de personas que a veces nos sentimos como perdidos en el cosmos, como usted y yo. Cuando uno entiende eso, hermano, uno deja de percibir que haya algo injusto en Dios. Usted no vuelve a creer jamás que es que algo de lo que le pase a usted es injusto, jamás. Porque cuando usted entiende la justicia de Dios, que es entregar al santo, al puro, al limpio, al incomparable, por una cantidad de pecadores, de perversos, de rebeldes y dañados, hermano, ¿qué duda le va a quedar a usted que Dios es bueno y que lo único que quiere es el bien para usted? Nunca se le vuelve a ocurrir que Dios tiene alguna mala intención con usted. Jamás se le vuelve a ocurrir, jamás vuelve a aceptar que es que Dios tiene alguna mala intención contra usted. Jamás. Hermano, si fue capaz de entregar a su Hijo santo, limpio, puro, para que cargara con el pecado suyo y mío, para que ya usted y yo sin pecado no tuviéramos que sufrir las consecuencias del pecado, las maldiciones del pecado, que son la ruina, la maldición en todas las áreas, la enfermedad, la desgracia. Nos quitó de encima eso. Y si vivimos eso, ¿sabe por qué es? Porque o no hemos creído en la obra del Señor Jesucristo o no vivimos como hijos. Sí, es sencillo. Un hijo que vive como hijo disfruta de los derechos que le dio su padre. Pero el hijo que no cree en lo que su padre le ha dicho y le ha dado, o no vive de acuerdo a su identidad de hijo, no puede disfrutar de lo que su padre le tiene. Entonces, nosotros vimos que al exigirle Dios Padre la sangre, toda su sangre al Señor Jesucristo, estaba pensando en usted y en mí. Quería lo mejor para usted y para mí. Estaba pensando en librarnos de todo derecho, pero escuche, todo derecho que tenía Satanás sobre nuestra vida. Por eso estaba pensando en eso. Y le dijo, necesito toda tu sangre porque esta es la paga del pecado. Y dice la Biblia que Él se presentó delante del trono de la gracia con el testimonio de su sangre, diciéndole, mire, ya efectué la redención total, eterna redención por la humanidad, por aquellos que crean en ti, por aquellos que se acerquen en fe. Y mostró su sangre, se presentó a Dios llevando como testimonio la sangre que derramó en la cruz del Calvario. Y esa misma sangre entonces es para el hombre. El hombre es libre de todo lo que vino por el pecado de Adán. Escuche que fue uno el que pecó y nosotros ahora nacemos con pecado. Fue uno el que pecó, pero esa es la fuente de todo. Adán como fuente de todo, toda la humanidad que usted conoce, todos ustedes. Mire, cuando uno entiende eso, uno no mira diferente a los demás. No, uno no hace acepción de personas cuando usted entiende que todos provenimos de un solo ser, de un solo hombre, Adán. Cuando usted puede entender eso, ¿qué diferencia hay entre usted y yo? Las funciones, las responsabilidades que usted haya tomado. Pero somos creación de Dios hasta que conocemos a Cristo, ¿no? Creación de Dios, que venimos de un mismo padre natural, que es Adán, que le heredamos la misma cantidad de pecado a ese padre y que fuimos agravando el pecado, óigame, con nuestra mala conducta fuimos agravando el pecado sobre nuestros hijos. El problema no es de Dios. Y que qué terrible esto, ¿no? Nacer
con la semilla del pecado en nosotros. Qué terrible, hermano, qué terrible. El día que yo entendí esto, lo entendí en un púlpito, no me lo enseñó el Señor allá en el escritorio, no. Me lo enseñó en un púlpito y lo dije. Y ese día un hombre se me acercó, incómodo, me dijo, ¿cómo viene usted a decir, pastor, que una criaturita, él tenía una hija que en ese tiempo tenía 2 añitos, hermosa, con ojos claros, preciosa, era una muñeca? Y ese día yo dije, mire hermano, tan lindos que son nuestros hijos cuando ya empiezan a caminar, cuando ya van llegando como a los 2 años, son preciosos. Pero hermano, traen una carga de pecado impresionante, son pecadores desde el nacimiento, traen la iniquidad en sus tuétanos, traen la iniquidad en sus venas, son pecadores potenciales. Es una verdad bíblica, pero a él no le cayó bien. Y solo necesitan adquirir la fuerza y la capacidad para poner por obra ese pecado, y lo hacen. Empiezan a mentir sin que nadie les enseñe a mentir. Empiezan a robar sin que nadie les enseñe a robar. Ese es el ser humano. Por eso el ser humano sin Cristo está perdido. Gloria a mi Padre Celestial por Jesucristo el Señor. ¿Sí o no? Y por su sangre. ¿A que no es capaz de darle la gloria a Dios? No sea tímido. Entonces, la sangre de Cristo es para Dios, es para el hombre y es para Satanás. La sangre de Cristo es para Satanás. Este es el tercer puntico. Veámoslo. Apocalipsis 12:10. Capítulo 12 de Apocalipsis, versículo número 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, Satanás, ¿no? El que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Espérese, le explico algo aquí que va a ser muy bueno que usted lo entienda. Póngale cuidado. Satanás tiene la función, Dios se la dio, le permitió esto. Satanás tiene la función desde Adán de estar pendiente de los escogidos de Dios, de acusarlos. ¿Sabe por qué Satanás tuvo el derecho de parte de Dios, sin previo aviso, de venir y tentar a Adán? Porque Adán recibió un reino gratuito, el reino terrenal. Él recibió la gerencia de la tierra. A él se le entregó el poder, el dominio, la gobernabilidad de la tierra, y él nunca pagó un peso por esa tierra que le estaba siendo entregada. Y le dieron el derecho a disfrutar de todo lo material, de todo. A él no le costó nada. Mire, Dios lo hizo dueño de todo, de todas las piedras preciosas que habían en la tierra, de todo el oro, de todos los metales preciosos. Lo puso como dueño de todo el petróleo, a él y a sus hijos, de todos los peces, de todos los animales, de todo. Sin un solo peso, él no pagó, escúcheme, Adán no pagó ni un solo peso por el derecho que recibió de ser gobernador de la tierra y de disfrutar de todo lo que era la creación. Entonces, como él no pagó ni 5, y lo único que Dios le pidió fue una sola cosa, un mandamiento, no recibió otra cosa, Adán no recibió otra cosa sino un mandamiento, uno solo: no toque ese árbol, no coma de él. Entonces, por eso es que Satanás tenía derecho, y Dios le dio ese derecho, de ir a probar la obediencia, la fe en Adán. Tenía derecho, porque ese reino no le había costado un peso. Y Dios quería saber si a través de la obediencia lo podía conservar. Vas a ser obediente, Adán. Te he entregado tantos derechos y te he puesto un solo mandamiento. ¿Lo puedes sostener? ¿Puedes conservar lo que te he dado? No. Porque la demora fue que vio que su esposa desobedeció, él también desobedeció con ella.
Y asimismo, escuche esto, asimismo yo quiero que usted analice lo que le estoy diciendo en este versículo. Póngale cuidado, vuélvalo a leer para que nos conectemos. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Le estoy diciendo que Dios le da un derecho legal a Satanás de que acuse en todo lo que nosotros hagamos mal, porque no conozco ningún cristiano perfecto. Escuche, no hay ningún cristiano que no peque. Existen cristianos sinceros que van a los pies del Señor y le dicen: Señor, cometí este error, Señor, me equivoqué, Señor, mentí, Señor. Eso sí. Y esa es la diferencia, lo que muchos cristianos no conocen, que Satanás siempre acusará al escogido de Dios. La diferencia está en que usted y yo tengamos este conocimiento, el conocimiento de la confesión, y cada vez que cometamos un error, vayamos a los pies del Señor y le digamos: Padre, me presento en el nombre de tu Hijo, mi Señor Jesucristo, para reconocer que hice esto, que me llené de enojo y dije estas palabras y ofendí. Sí, Señor, ya voy a ir a pedir perdón, pero quería que tú lo supieras. Listo, lo confesó. Y la Biblia dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Mire cómo el perdón viene a consecuencia de la confesión. No es como nos enseñaron en algún tiempo: pídale perdón por todos sus pecados. Y uno terminaba en 5 minutos: Padre, yo te pido perdón por todo lo que hice. Amén. Y nos creíamos justificados. Y el Señor dice: ¿qué? ¿Cuáles? Isaías 1:18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Venid luego es venga ya, y estar a cuenta es siéntese y me cuenta. Si resulta que los pecados que me cuentes son como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si los pecados que me cuentan son como el carmesí, no te preocupes, serán emblanquecidos como la blanca lana, pero me tienes que contar. Y esa es la diferencia. Hay cristianos que cometen un error y se guardan. No son capaces de presentarse delante de su Padre, que ya lo vio, ¿no? Entonces viene Satanás. La diferencia con uno y con el otro es este: viene Satanás y le dice, como le dijo de Job, viene Satanás y le dice: ¿te diste cuenta? ¿Te diste cuenta que ese que dices que es tu hijo, que lo lavaste con la sangre de tu Hijo Jesucristo, te diste cuenta que mintió? Le mintió a la esposa, le mintió. Y el Señor le dice: ah, sí, Él ya me lo contó. Y como ya me lo contó, ya lo perdoné, quite de ahí. Pero resulta que la otra clase de cristiano es que comete el error y se queda callado. Y empieza a defender esa mentira. Y viene Satanás y le dice: ¿te diste cuenta de tu hijo? Sí, me di cuenta. Y entonces, ¿qué? No, espérate. Vamos a ver qué pasa con él. Todavía no. Espérate. Son dos cosas. Satanás tiene la función de acusar, pero si yo estoy yendo constantemente al Señor a decirle: Señor, mire, esto es lo que me está pasando. ¿Sabe una cosa? Creo que yo no soy capaz, en mis fuerzas creo que no soy capaz. Mire, yo nunca cambié. Me di cuenta rapidito, antes de llegar a una iglesia cristiana, que yo no era capaz de cambiar. Que si Dios no me cambiaba, yo no era capaz de cambiar, hermano. Qué impotencia tan grande había en mí. Yo no sé si usted conoce esa palabra, impotencia. Yo empecé a ayunar antes de llegar a una iglesia cristiana. Yo empecé, hermano, a orar antes de llegar a una iglesia cristiana. Y lo que Dios no ha hecho en mi vida todavía permanece ahí. No fui capaz jamás de operar un cambio yo mismo en mi vida. Me sentí impotente y se lo dije al Señor: Señor, yo no sirvo para nada. Y me dijo: me gusta que lo digas, porque así es. Es que uno sin el Señor, hermano, uno ¿para qué sirve? Para pecar. Sin el Señor, uno no sirve, hermano, sino como instrumento del diablo, para pecar y meter a otros en pecado. Eso es para lo que uno sirve. Pero cuando uno va y le dice, entonces viene Satanás a acusar, y el Señor le dice: sí, ya me lo contó, y ya se lo perdoné, ¿sabe? ¿Cómo queda el diablo? Sigamos leyendo, porque estamos hablando
de que la sangre es para el diablo. 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. ¿Usted sabe qué significa que el cristiano venza a Satanás a través de la sangre del Cordero? No, medítelo, porque es que hay cantidad de cristianos que no han entendido eso, ni siquiera de lejos. Significa que usted y yo no somos vencedores por lo que alcanzamos a hacer, aguantándonos así y como quitando la vista. No. Usted y yo somos vencedores, y más que vencedores, porque sabemos que la sangre de Cristo me justificó, me limpió, me santificó, y que en ella yo soy más que vencedor. Y que la tengo ahí, para en el momento en que cometo un error, corro y sé que la sangre de Cristo me justifica, y no solo eso, que el Espíritu de Dios va a hacer la obra en mi vida para apartarme de esa mala conducta. ¿Cuántas personas han peleado con la ira durante años, hermano? ¿Y han cambiado? No han cambiado. Y se han resignado y han dicho, no, hermano, es que pues, ¿a quién no le da mal genio? Y se encuentra otro mal geniado por ahí y le dice, sí, es que así es. Eso que dicen ahí en Bethesda, eso es puro cuento. Ser libre uno del mal genio, no le llaman ira, ¿no? Porque suena más bonito un mal genio. Pero la ira es una obra de la carne, en una dimensión de pecado igual al homicidio, al adulterio y a todo lo demás. Y nunca han podido salir de allí porque lo que han hecho lo han hecho en sus fuerzas. Se meten en ayuno en sus fuerzas, ese día casi ni oran y piensan que con ayuno y orando así, diciéndole cosas al Señor, sí, Señor, líbrame. No, hermano, hay que humillarse. ¿Sabe cuál es la fórmula? Hay que humillarse. Señor, yo sé que yo no soy capaz de nada. Yo una vez le dije al Señor, Señor, estoy decepcionado de los hombres y estoy decepcionado de mí. ¿Y sabe qué me contestó el Señor? Esa es la posición en la que yo quiero que estés, que no confíes sino en mí y en nadie más. Y yo dije, bueno, yo estaba como aburrido, ¿no? Porque yo dije, uy, tremendo, ¿yo por qué siento esto? Decepcionado de mí, hermano, yo dije, no. De hecho, yo llegué a una conclusión, yo nunca podría ser salvo sin Cristo. Y eso es lo que dice la Biblia, ¿sí o no? Yo nunca podría ser bueno sin Cristo, jamás. Yo nunca podría aspirar a alcanzar lo que hoy sé que voy a alcanzar en el nombre de Jesús y por la obra perfecta, completa de Jesucristo en la cruz, si no estuviera Él. Entiéndalo. Entonces dice la Biblia que nosotros lo vencimos por la fe en la sangre de Cristo. Pero la persona que no tiene fe en la sangre de Cristo, la persona que no tiene fe en que el Señor lo justificó, lo limpió y que aún incluyó ese error que acaba de cometer, esa persona se aparta del Señor, no ora, se aflige, se encierra y no busca al Señor. No tiene fe en que la sangre de Cristo lo pueda limpiar si confiesa su pecado. Dice, no, yo creo que ya no hay solución en mí, yo creo que ya Dios se decepcionó de mí, yo no fui capaz. Pienso que ya me tengo que dar por vencido porque he peleado y no fui capaz. Ese es el momento crucial para decirle al Señor, ahora hágalo usted. Pero la gente se aparta, no vuelve a orar y Satanás entonces viene. No ha dicho nada, no ha confesado, se da cuenta y ahora no va a la iglesia y ahora no quiere orar. Y ahora dice, pues si yo no soy capaz, pues entreguémonos. Allá está en tremendas porquerías. Eso es lo que quiere el diablo. Pero mientras que el cristiano confía en la sangre de Cristo, tiene fe en la sangre de Cristo, siempre irá a los pies del Señor. No importa el error que cometa. Entre más errores cometa, más se aferra al Señor y más confía en la sangre de Jesús. ¿Qué pasó con ese amén? Hola. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Así que la sangre, oiga, es para taparle la boca al acusador. La sangre de Cristo es para taparle la boca al acusador, que siempre te está acusando. Pero la sangre le da señal a él. No puedes acusar a un hijo de Dios. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? ¿Quién los acusará? ¿Quién? Bueno, sigamos. Hebreos capítulo número 9.
Hebreos habla mucho de la sangre, ¿sí se ha dado cuenta? Hebreos capítulo número 9, versículo número 11, 12 hasta el 14. Hebreos 9:11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes. Espérese, ¿sabe qué hace el sumo sacerdote? ¿Cuál es el centro de la función del sumo sacerdote? Presentar la sangre del sacrificio por el perdón de los pecados del pueblo. Eso. ¿Y sabe quién presentó la sangre del sacrificio para el perdón mío? No la presentó un sumo sacerdote judío, la presentó mi Señor Jesucristo. No en el tabernáculo hecho de mano, no, la presentó allá, en el tabernáculo celestial, frente a mi Padre. Entonces dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos, cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Escuche esto, hermano. Su fe va a cambiar si usted entiende estas cosas. Usted ya no va a andar atemorizado por el mundo, no. Escuche, le repito, no importando, y me gusta dejarle claro esto, no estoy hablando del cristiano que empieza a planear lo malo, que empieza a detallar cómo lo va a hacer, que empieza a meditar de qué manera va a cometer ese pecado. No estoy hablando de eso, no. Ellos tienen otro trato. ¿Que pueden ser perdonados? Sí, pero tienen otro trato. Estoy hablando de personas que por mala información o por un momento de desestabilidad en sus emociones cometieron un error. Que mintieron, que se vieron presionados. Mire, esto pasa mucho. Las esposas y los esposos, dependiendo del carácter de su cónyuge, a veces se sienten atemorizados. Oiga, se sienten como amenazados por la otra persona. Hay hombres que aprendieron a tenerle miedo a su esposa, porque su esposa los acusa y los hace sentir tímidos. Otra vez donde su mamá, ¿no le bastó con el millón que se le robó? Ah, bueno, pues si quiere, entonces ya él... ¿Sabe qué quiere decir eso? Que como él quiere evitar problemas con su esposa, cuando vaya donde su mamá, se lo va a ocultar a la esposa. Y el día que ella le pregunte, ¿te demoraste? ¿Fue que arrimaste donde tu mamá? No, está mintiendo. Cuando esa persona que hace eso tiene fe en la sangre de Cristo, lo primero que hace es no mentir. Y si mintió, inmediatamente se corrige, va a los pies del Señor, le dice: Señor, mentí porque me da miedo la reacción de mi esposa. Como está siendo sincero, dice la Biblia que el que confiesa su pecado, Dios es fiel y justo para perdonar ese pecado y limpiarme de la maldad del temor. Cuando esa persona es sincera allí, porque confía que la sangre de Cristo lo puede limpiar de lo que causó esa mentira, viene la capacidad, la autoridad, el poder del Espíritu Santo y lo convence de que se pare de ahí y vaya y le diga a la esposa: esposa, es que te quiero decir algo. Hace 10 minutos, hace 15 minutos, hace media hora, esta mañana, te dije que no había visitado a mi mamá y sí, la visité. Ah, que lo que quiera, pero voy a seguir visitando a mi mamá. Listo. Si quiere jálese el pelo, revuélquese, no se preocupe. Si vomita, yo vengo y limpio, no hay problema, pero voy a seguir visitando a mi mamá. Pero como no se confía en la sangre de Cristo, muchos hombres y muchas mujeres, hasta el día de hoy, permanecen sustentando una mentira, sosteniendo una mentira. ¿Y sabe qué dicen? No, es que no me gusta verla brava, no me gusta verlo enojado. Ay, es que usted supiera, como se pone, no importa cómo se ponga, es peor el enojo de Dios por un pecado que se vuelve y se comete y ya se vuelve. El cristiano lo acepta. No puede ser, no podemos hacer eso. Entonces dice: y no por sangre de machos cabríos, estoy en el 12, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención.
Porque si la sangre, a ver, sí, pues sí, 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, 14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de lo que el diablo puso en ellas. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para poder servir al Dios vivo, para que le sirvamos al Dios vivo. Entonces mire que la obra del diablo en la conciencia de aquel que llega al conocimiento de Dios, la obra del diablo se extingue a través de la sangre de Cristo. Se extingue, es destruida por la sangre de Jesús. La sangre es para el diablo porque pone a Dios en mi favor y en contra de Satanás. Oiga, la sangre de Cristo pone a Dios de mi lado. Venga, le explico algo. Balaán, como no pudo maldecir al pueblo, porque Dios se lo impidió, entonces después de esa escena que narra allí la Biblia, él va y le aconseja a Balac, hijo de Zippor, le dice, mire, yo le voy a decir algo. Usted no necesita ponerse a sacrificar de pronto guerreros contra este pueblo. Usted no necesita mandarle ejército a este pueblo. Yo le tengo algo bien claro. Yo conozco el Dios de Israel. Yo conozco a Jehová. Y si usted hace que ellos pequen y pequen y pequen y pequen, dentro de muy poco tiempo, el que empieza a matar a todos esos israelitas que son enemigos suyos es el mismo Dios. Usted no necesita meter la mano ahí. Solo que le mande esas mujeres ahí a medio vestir, que los enseñen a fornicar, a tener sexo con ellos sin casarse, además que les es prohibido llegarse a mujeres extranjeras, que los seduzcan y los pongan a fornicar y aparte de eso los enseñen a sacrificar a los ídolos de ellas, de tu pueblo. Con eso, y fue así. La Biblia narra, hermano, que se levantó una ira del Señor porque, hermano, los israelitas dejaron a sus propias esposas y se enredaron con las mujeres de ese pueblo, se enredaron a fornicar y empezaron a levantar altares por todo Israel. Y un día el Señor dijo, no, ya no más, ya no me aguanto. Y empezaron a caer como pollos. Solo porque un hombre sacó su espada y mató a un familiar, lo mató, se detuvo la ira del Señor. Porque allí, en ese sacrificio que alguien en ese pueblo de Israel hizo, se detuvo la ira de Dios. Y bueno, ¿se van a corregir o no? Entonces mire cómo es importante que entendamos esto. Cuando nosotros tenemos una conciencia dispuesta a permanecer como Dios la dejó el día que fuimos transformados, el día que fuimos atraídos por Dios, entonces siempre estamos contándole al Señor, siempre estamos confesándole lo que está pasando en nuestra mente, en nuestra vida, en nuestro corazón. Si sentimos odio por alguien, vamos y le contamos y nos apartamos de ese odio. Todo, absolutamente todo, para permanecer, óigame, con la conciencia limpia de obras muertas. ¿Sabe qué es una obra muerta? La ira, que permanezca ahí. La venganza, que permanezca ahí. La conciencia te dice que eso no está bien. El deseo ilícito, la lujuria, la lascivia, la concupiscencia, permanece en esa conciencia y la contamina. Pero la persona que siempre va a la presencia del Señor y le dice, mire, esta es mi situación, esto es lo que está pasando, Señor, no soy capaz con esto, haga lo que tenga que hacer conmigo, Señor, pero quiero agradarte, quiero que la sangre de tu Hijo esté permanentemente en mí, limpiándome. Ah, bueno, no se preocupe, yo le ayudo. Entonces, pone a Dios en mi favor y en contra del diablo. Romanos 8. Romanos capítulo número 8. El versículo número 31 al 34. Póngale cuidado a esto. Estamos hablando de que la sangre de Cristo ya no permite que Dios me persiga con castigo por mi pecado,
y los pecados de mis antepasados, como lo hizo con el pueblo de Israel. Ya no. Ahora la sangre de Cristo pone a Dios a mi favor y pone a Dios en contra de Satanás. Versículo número 31, léalo conmigo. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Eso es lo que muchos cristianos no han podido estar convencidos. A veces lo decimos, pero viene un problema y ahí mismo tememos. Tememos que todo se nos vaya a cambiar y se nos vaya a venir la desgracia encima. No, hermano, no. Dios está por ti. Dios se puso de tu lado. Estás en el bando de Dios, en la familia de Dios. No. Terrible tener a Dios en el otro bando, ¿sí o no? Como enemigo. Eso sí es terrible, hermano. Le aconsejo que tiemble. Cuando uno se pone del lado del adversario, del diablo, y que uno sabe que ya Dios va a contender contra mí por lo que estoy haciendo, por lo que estoy viviendo, tiemble. Temblemos y arrepintámonos. Pero hermano, cuando yo tengo mi fe intacta, quiero caminar en el proceso de santificación, he decidido dejarme llevar, transformar, cambiar. Hermano, no me preocupe. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Oiga esto, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Usted sabe qué significa eso? Que si no retuvo a Jesucristo, el bien más preciado para el Señor, sino que lo entregó a que muriera en una muerte tan horrible como la muerte de cruz, que permitió que le hicieran tantos oprobios, que le permitió sufrir tanto y lo llevó a derramar hasta la última gota de su sangre. Si Dios te ama tanto como para entregar a su Hijo a semejante sufrimiento, ¿qué crees que te puede negar? No, ¿qué crees que te puede negar? El cristiano que alcanza a entender eso, hermano, deja el temor y por consiguiente le quita derecho al diablo. Cristiano con temor a lo que le pueda hacer Satanás es un cristiano que tiene fe en el diablo. La fe, el temor es una fe contraria, que no cree en la protección de Dios, pero sí en el poder de Satanás para afectar mi vida. Entonces dice, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Hermano, entienda una cosa, usted está en un proceso. No importa que usted esté luchando con algo, le doy un consejo, no luche solo. Incluya al Señor, cuéntele al Señor, dígale al Señor que usted se está deleitando en algo que a Él no le gusta, que piensa en que la suegra se muere y le da una alegría, pues dígaselo. No se arrincone por allá a decir, uy no, yo sí soy muy malo, uy no, pero entonces yo ya no tengo solución. No. Si te entregó a Jesucristo, también te va a entregar la libertad de ese odio, de ese aborrecimiento, de cualquier cosa que te esté pasando. Dice entonces el 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? ¿El diablo? Vimos que él es el acusador, ¿cierto? Pero aquí Pablo pregunta, ¿quién acusará a los hijos de Dios? ¿Quién? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, con su sangre te justificó. ¿El diablo te podrá acusar? Diga conmigo, ya no. No, ya no. Entonces dice el 34, ¿quién es el que condenará? Antes uno le tenía miedo al diablo que porque era el diablo el que se lo iba a llevar para el infierno. No, el infierno es para el diablo. Satanás no es gerente del infierno, no. Uy, no, el único que puede perder el alma y el cuerpo, el único que puede condenar, ya no te condena, ya te justificó a través de la sangre de su Hijo, mi Señor Jesucristo. ¿Cuál es el miedo? Entonces dice 33 y 34, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros.
¿Así o más claro? No tenga temor. La sangre de Cristo puso a Dios a mi favor. No importa si todavía tienes muchos errores. Dice la Biblia que en Cristo Jesús somos aceptos delante de Él. La sangre de Cristo puso a Dios de tu lado y en contra de Satanás. Si necesitas algo, Dios te lo va a dar, aun si es disciplina. Ya deja de creer que el diablo viene. Hermano, por favor, ya no vuelva a confesar una lucha con el diablo, una lucha con el enemigo. No, es que me atacó y me dejó sentado y me partió la pierna y entonces... No, ahora eres hijo de Dios, ahora eres hija de Dios. Y si estás necesitando disciplina, Dios no te va a mandar al diablo, no. Dios manda un demonio cuando usted desprecia el perdón de Él y empieza a odiar. Ahí sí le manda un demonio para que lo aflija. ¿No ve que despreció el perdón de Él? Como lo hizo el diablo. El que no perdona es semejante al que se rebela, porque desprecia lo que Dios le da, y no debería ser así. Entonces, ahí está. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Completico, mijo. ¿Sí o no? Completico. Mateo 26, 28. Quiero que lea esto, porque complementa muy bien. 26, 28. Mateo capítulo 26, versículo 28. Dice la Biblia: porque esto es mi sangre, escúcheme, le dio el mismo valor a esa copa de vino, y quiero decirle que no era vino fermentado porque no habían terminado de recoger, estaban en plena cosecha. A los 40 días fue el día de Pentecostés, que era la fiesta de la cosecha, cuando ya habían recogido todo. En ese momento estaban recogiendo la cosecha y la uva. La Biblia dice antecito que 2 de ellos fueron y prepararon la cena. Dice: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. La sangre de Cristo tomó mis pecados y los remitió a la cruz. Escúcheme, y eso es poderoso. La sangre, tengo que saltar aquí porque no va a alcanzar. Póngale cuidado. La sangre destruyó la factura por cobrar que exhibía Satanás contra nosotros. Había una factura donde decía todos los pecados, no solamente míos, sino los que quedaron en deuda de mis antepasados. Y esa factura Satanás la exhibía para hacerme daño. Y dependiendo la deuda, lo grande que era, así mismo podía hacer el daño. Sí, claro. Mire, usted puede ver jovencitos que fornican, conociendo la palabra, y el hijo les nace sanos. Pero otros fornicaron y el hijo les nació enfermos, ella se enfermó, hasta se murió. ¿Por qué? Porque al uno la factura no le alcanzó a Satanás para matarlo. No, lo tuvo que dejar quieto, pero ahí amontonó más, porque ya se activó esa factura. Al otro ya había tanto sobre él, tanto del pasado, que con eso completo para matarlo a él, a ella y hasta a todo mundo. Entonces ubique eso. Pero la sangre, al creyente que está siempre en paz con Dios, confesándole los errores que comete, la sangre de Cristo anuló la factura que Satanás exhibía en tu contra, que le daba autoridad, derecho y poder para dañar tu vida, para dañar tu salud, tu economía, tu descendencia. ¿Dónde dice eso? Colosenses capítulo número 2. En ninguno de estos puntos le he podido dar la totalidad de los textos que podemos usar, que podemos ver allí, pero estoy tratando de seleccionar
los más importantes. Versículo 13 y 14, Colosenses 2, versículo 13 y versículo 14 dice: y a vosotros, ¿a quién? ¿A quién? A mí, ¿a quién? Sí, personalícelo. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos algunos pecados. Aprenda eso, hermano. La sangre de Cristo te limpió, te perdonó de todos los pecados, perdonándoos todos los pecados. 14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, y ahí se incluye Él, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, que le daba derecho a Satanás para venir a hacernos daño. Quitándola de en medio, entre Dios y yo, había una factura sin pagar, que no lo dejaba acercarse a mí. Recuerde que ya vimos ayer, en días pasados, sí, ayer, que el pecado ¿hizo qué? Hizo distancia entre Dios y nosotros, nos separó de Él. Esa es la muerte. Estábamos muertos en vida, pero estábamos muertos porque el pecado que había sobre nosotros nos apartaba de Dios. Hacía que nosotros no conociéramos a Dios y que Dios no supiera nada de nosotros. Entonces, esa acta, esa factura por cobrar que usaba Satanás, que era la autoridad de Satanás para hacerte daño a ti y a toda tu familia, ya fue quitada. Ya fue quitada. Te doy una noticia, está pegada, está clavada en la cruz del Calvario. Dice aquí, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. ¿Dónde está el documento con que te acusaba Satanás y tomaba autoridad sobre ti? ¿Dónde está? ¿Dónde está? En la cruz, clavado en la cruz. Así que cuando el diablo venga a acusarte, no le creas, no le creas. Hermano, los demonios, escúcheme, los demonios, los seres espirituales que son más reales aún que nosotros mismos, más reales porque ellos andan en el mundo espiritual que determina el mundo material. Todo lo que usted vea en el mundo material primero fue diseñado, primero fue llevado a cabo en el mundo espiritual. Y esos demonios siempre quieren hacerte sentir indigno. Siempre a ellos les gustaría que usted empezara a dudar del poder, de la autoridad y sobre todo de la justificación que hay sobre tu vida por la sangre de Cristo. Y te pueden llegar a decir, si te ven duda, no, usted no tiene autoridad. ¿Usted me va a sacar de aquí? Usted no tiene autoridad. Acuérdese. ¿Usted cree que yo no conozco las porquerías que hizo? Si usted ha sido bien malo. Y yo he visto cristianos que y se van. No, pastor, siga ahí usted. Venga, ¿para dónde va? No, es que ese demonio me acusa. ¿Y qué? No importa quién lo acuse. Dígale, sí, demonio, sí, es verdad. Yo no creo que usted haya estado en todas las porquerías porque usted no puede estar en toda parte siempre. Pero yo me gradué en la porquería más grande del mundo. Fui lo más malo que uno de ustedes. Sí. Y merecía el castigo pero usted sabe la verdad, demonio inmundo. La sangre de Cristo me justificó, me limpió, me lavó, me dejó limpiecito. Así que demonio, no tienes nada que decir, guarda silencio. Claro, hermano, porque es que, o dígame una cosa, siendo que el Señor nos sacó de allá, de donde vivíamos acusados y atemorizados, ¿en la vida cristiana usted se ha sentido atemorizado? Dependiendo del ministerio, uno se llega a sentir más atemorizado que afuera, porque son amenazas, y el diablo va a venir, y el diablo lo va a coger, y el diablo lo va a atacar, y hermano, y el diablo. Cuando el Señor lo que me dice es que no, mijito, yo ya lo justifiqué, ya, no se preocupe. Mientras que usted camine como un hijo de Dios, Satanás no tiene poder sobre usted. ¿Sabe por qué? Porque el documento que él exhibía para tener derecho sobre usted, no, yo lo clavé, lo destruí, lo anulé en la cruz. Dele la gloria al Señor. Voy a tratar de darle, uno más. Aquí hay cosas muy importantes.
la sangre destruyó el imperio de muerte y de temor que Satanás había establecido sobre el ser humano. Muerte y temor. Sin Cristo, cuando Cristo no había venido, Satanás tenía el derecho de tomar los cuerpos, óigame, los cuerpos de cada ser que moría, los cuerpos y las almas. Tenía derecho. Y tenía derecho a someter a la gente al miedo, al temor. Mire lo que dice Hebreos, capítulo número 2, léalo. Hebreos, el capítulo número 2. Versículo número 14 y 15. Hebreos 2, 14. Así que por cuanto los hijos, usted y yo, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre de un cuerpo como el que usted tiene y yo tengo, Él, Jesucristo, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte. ¿Y por qué murió el Señor? Porque derramó su sangre. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. 15. Y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. La gente, hermano, le sirve al pecado porque están llenos de miedo, porque están llenos de temor. Claro. ¿Y qué hago? ¿Qué hago si no trabajo en la prostitución? Me muero de hambre. No, Dios no me escucha, Dios no me oye, Dios no me va a ayudar. Es que yo toda la vida he sido prostituta. Pero te está diciendo el Señor que hay una oportunidad, que entregues tu vida al Señor, que vayas y te postres delante de la presencia del Señor, que creas en Jesucristo y en el poder de su sangre para justificación. Y ese temor lo somete a muerte, ese temor lo somete a esclavitud. Lea esos dos versículos y verá que son poderosos para que usted nunca se vuelva a dejar esclavizar por el temor a la muerte. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. La gente que le servía al diablo, hoy le sirve a Dios. Hoy le servimos al Señor. Bueno, vamos a orar. Síguenos en Facebook como Pastor Héctor Cortés, en Twitter como @CMVVillavo, en Instagram como @auténtica Villavicencio y en YouTube como Pastor Héctor Fabio Cortés. Centro Misionero Bethesda Villavicencio, cumpliendo el propósito de Dios.